Buenas tardes, estimados alumnos. Esta es la cuarta lección del curso de Verdad y Certeza, FIL 217C, sección 1. Les parto recordando que mañana vamos a hacer una conferencia de discusión de problemas y de dudas que ustedes tengan, que se va a hacer a las 7 de la tarde PM, a las 19 horas. Yo voy a estar conectado desde las 6:40, de manera que ustedes se vayan conectando con tiempo y podamos resolver con holgura cualquier dificultad de conexión que pueda existir. En principio pensaba hacerlo con el Big Blue Button, que es la aplicación que aparentemente está inserta en el Canvas, pero ahora veo que se puede hacer por Zoom y parece que es más confiable, así que va a llegarles mañana durante el día el link para que ustedes hagan la conexión cuando corresponda. Lo que corresponde que sigamos viendo en esta cuarta lección tiene que ver con continuar explicando esta distinción entre concepciones realistas y antirrealistas de la verdad. Y la lección anterior nosotros lo que estábamos explicando es cómo es que hay aquí una conexión entre cuestiones ontológicas y epistemológicas. Esto es, eh, tenemos por una parte concepciones en donde el que una proposición sea verdadera está de alguna manera dependiendo de y está constituido por estados epistémicos nuestros, y concepciones en donde eso no sucede, que son las concepciones realistas. Entonces, cuando tenemos una concepción antirrealista de la verdad para un dominio de entidades determinado, esa concepción está correlacionada con una concepción metafísica u ontológica acerca de cuál es la naturaleza de las entidades de ese dominio. Si yo eh, pienso que, o llegas a pensar que la verdad matemática, por ejemplo, consiste en tener una prueba de un enunciado matemático, bueno, eso implica que yo estoy pensando, o trae consigo que yo estoy pensando, que la verdad matemática, perdón que se me puede acabar la batería, así que tengo que tomar algún resguardo sobre eso. Tiene que ver con que la verdad matemática eh, está correlacionada con que la naturaleza de las entidades matemáticas es una naturaleza que es dependiente de estados mentales de ciertos sujetos, y por tanto, si un supuesto hecho matemático o entidad matemática excede lo que puede venir dado por nuestros estados epistémicos, sencillamente no existe. Y lo mismo sucede, por ejemplo, también si es que estamos pensando en hechos morales. La idea sería que la verdad de una evaluación moral, como, no sé, matar a la abuelita es malo, eh, eh, está de alguna manera constituida por reacciones emocionales. Todo aquello que exceda esas reacciones emocionales sencillamente no puede ser ni bueno ni malo. No hay hechos morales eh, por sobre y por encima o trascendiendo a donde alcancen esas reacciones emocionales. Veíamos también al final de la lección anterior el famoso ejemplo que da Aristóteles en el capítulo 13 de su libro sobre la interpretación. La idea de que eh, habrá una batalla naval mañana, para Aristóteles es una proposición que al menos no sirve como ser una instancia del principio de tercio excluso. No podemos decir que o bien mañana va a haber una batalla naval o bien mañana no va a haber una batalla naval. Para una proposición cualquiera, esa disyunción, mañana habrá una batalla naval, o sea, P o no P, resulta necesariamente verdadera porque la proposición P o bien es verdadera o bien es falsa. Pero la idea aquí es que cuando se trata de un enunciado en tiempo futuro, eh, no tenemos por qué suponer que hay una realidad establecida, constituida del futuro que pueda ser ahora verdaderas o falsas las proposiciones que nosotros estamos enunciando acerca de lo que va a suceder ahí. Por tanto, la proposición mañana habrá una batalla naval no es ni verdadera ni falsa.
y por tanto la negación de esa proposición, lo con ustedes que lo que hace la negación de una proposición es que si una proposición es verdadera, entonces su negación resulta falsa, y si una proposición es falsa, su negación resulta verdadera. Entonces, para que la negación de mañana habrá una batalla naval tenga un valor de verdad, se requiere que mañana habrá una batalla naval tenga un valor de verdad. Pero si no lo tiene, entonces tampoco lo tendrá su negación. La negación de mañana habrá una batalla naval no tiene valor de verdad. Si mañana no habrá una batalla naval, no tiene un valor de verdad. Bueno, lo mismo sucede con la disyunción. Mañana habrá una batalla naval o mañana no habrá una batalla naval. Esa disyunción es verdadera si al menos uno de las componentes de las proposiciones que lo constituyen resulta verdadera. Pero resulta que ninguna de las dos es verdadera. Ni mañana habrá una batalla naval, ni mañana no habrá una batalla naval. Por tanto, la disyunción mañana habrá una batalla naval o mañana no habrá una batalla naval también carece de valor de verdad. Y esto lo podemos generalizar, digamos. O sea, en fin, también, y se trata de, por ejemplo, valoraciones éticas. Por supuesto, hay acciones o tipos de acciones que van a generar en los miembros de nuestra cultura ciertas reacciones emocionales y que van a resultar reacciones, en fin, van a resultar tipos de acciones que van a generar en la mayoría de los pares de nuestra cultura una reacción emocional de rechazo, por ejemplo, y otros tipos de acciones que van a generar en la mayoría de nuestros pares culturales una reacción emocional de aprobación o de, en fin, alabanza. Pero hay hechos o estados de cosas que a lo mejor no generan en nosotros ningún tipo de reacción de ninguna especie. Si yo digo, o sea, eh, hay o sea, 3 semillas de sésamo a 1000 kilómetros de distancia de aquí, no sé si a ustedes eso les genera alguna reacción emocional de algún tipo, pero claro, si uno tiene una concepción según la cual los hechos morales están constituidos por las reacciones emocionales de la mayoría de los pares culturales, bueno, va a haber algún tipo de estados de cosas o acciones que en la medida que no generen ningún tipo de reacción ni positiva ni negativa, tampoco van a ser proposiciones verdaderas o falsas, o sea, evoluciones morales verdaderas o falsas, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que ese es el punto que estábamos tratando en la clase pasada, la lección pasada, que el principio de tercio excluso, cuando uno lo considera desde una perspectiva antirrealista, no puede ser una verdad lógica. Una verdad lógica es una verdad que resulta tal sencillamente por su estructura, porque está inscrito en la naturaleza de la proposición que estamos considerando que no puede sino ser verdadera. Bueno, lo que tenemos en este caso, si uno tiene una concepción antirrealista, es que no está inscrito en la naturaleza de las proposiciones que estamos considerando cuando se trata de una instancia, el principio de tercer excluso, que tenga que ser verdadera. Por supuesto, en algún caso específico podría resultar verdadera, si es que efectivamente para un campo acotado nosotros tenemos, por ejemplo, algún procedimiento por el cual podemos chequear después de un número finito de pasos si algo es verdadero o falso. Pero faltando eso, no tenemos por qué suponer que el principio resulta válido como una ley de la lógica, ¿no? Recuerden ustedes que para un antirrealista la verdad de una proposición coincide con que tengamos una prueba, una demostración, evidencia suficiente para creer esa proposición. Y por lo mismo, la falsedad de una proposición consiste con que tengamos positivamente evidencia para saber o para tener justificación suficiente para creer que esa proposición es falsa. Bueno, no tenemos por qué suponer que para cualquier proposición vamos a tener capacidades epistémicas suficientes como para poder determinar automáticamente que es verdadero o falsa. Y eso es lo que significa el principio de tercer excluso cuando uno lo contempla desde una perspectiva antirrealista. En cambio, ¿qué pasa con una concepción realista cuando uno considera el principio de tercer excluso? Bueno, que, a ver, la proposición es verdadera si las cosas son tal como la proposición dice que son. Y si las cosas no son tal como la proposición dice que son, entonces la proposición es falsa, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, visto las cosas de esa manera, bueno, la proposición tiene que ser o verdadera o falsa, y si es así, bueno, si la proposición es verdadera, P
la proposición P es verdadera, entonces P o no P va a ser verdadero porque al menos una de las proposiciones que componen la disyunción es verdadera. Y si la proposición resulta ser falsa, entonces no P resulta verdadera y por tanto la disyunción P o no P resulta verdadera porque no P resulta verdadera. Entonces, es importante que ustedes vayan entendiendo la diferencia radical que hay en estos dos enfoques, ¿no? Según el cual la realidad está constituida por nuestro estado epistémico o la realidad no está constituida por nuestro estado epistémico, sino que es independiente de ellos y nuestros estados epistémicos tienen que ser o tratar de ser o intentar ser responsables respecto de esa realidad de la cual estamos tratando. Permítame insistir en este punto que también estuvimos considerando la lección pasada. El que en una concepción antirrealista no se acepte el principio tercio excluso no implica que un antirrealista está admitiendo contradicciones. Son leyes lógicas distintas el principio de no contradicción y el principio de tercio excluso. Lo que está poniendo en cuestión el antirrealista es el principio de tercio excluso, no es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción lo que indica es que para una proposición P cualquiera, para todas ellas, no es el caso que P y no P. O sea, no es el caso que una proposición cualquiera es verdadera y falsa al mismo tiempo. Por supuesto, si hubiese algún caso de una proposición que fuese verdadera y falsa al mismo tiempo, eso sería un contraejemplo del principio de tercio excluso. Pero lo que están sosteniendo los antirrealistas no es que exista positivamente un contraejemplo al principio de tercio excluso, en el sentido de que tenemos un caso determinado, al menos un caso, de una proposición que sea verdadera y al mismo tiempo falsa. Lo que está sosteniendo el defensor de una posición antirrealista es que no tenemos nosotros una garantía lógica de que una proposición, cualquier proposición, es verdad que, dos puntos, P o no P. Lo cual, insisto, no es lo mismo que decir, me consta que hay un caso en que es falsa. Simplemente no es siempre verdadero que P o no P. O sea, para un antirrealista, admitir el principio de tercio excluso sería admitir como omnisciencia, ¿verdad? O sea, sería decir, mira, para cualquier proposición que nosotros estemos considerando, nosotros vamos a saber o podremos saber que es verdadera o que es falsa. Esa suposición, claro, vale para Dios, que tiene omnisciencia y que conoce todo lo que existe necesariamente. Pero cuando se trata de una criatura finita, esto es con capacidades cognitivas finitas, que pueda aprender un número finito de cosas, que puede razonar un número finito de pasos, y que a lo mejor pueden ser muchos, como les he indicado otras veces, si uno piensa en las capacidades cognitivas de un ángel o un alienígena que puede ser mucho más inteligente que nosotros, o tal vez nosotros mismos, si es que, no sé, estamos ocupando juntamente con las capacidades cognitivas que vienen de nuestro cerebro, capacidades que vienen de procesamiento de información de supercomputadora o lo que sea. Se trata de capacidades finitas de procesamiento de información. Y lo que estamos hablando es que cuando se trata de entidades o criaturas que tienen capacidades finitas de procesamiento de información, no podemos suponer que para una proposición cualquiera va a tener siempre una capacidad de llegar eventualmente a decidir si es verdadera o falsa. Por eso es que el principio de tercio excluso es un principio que, si uno tiene una concepción antirrealista, entonces, como les decía, es una concepción, es una ley que no es lógicamente válida. Otro principio lógico interesante, aunque esto puede que les resulte un poco más extraño, y que no vale lógica, esta lógica se llama lógica induccionista, porque estos los filósofos de las matemáticas y matemáticos que tienen una concepción antirrealista de las matemáticas, como les he explicado, se llaman intuicionistas. Entonces, quienes realmente pensaron qué tipo de lógica es la adecuada para una concepción intuicionista fueron los intuicionistas, por eso que se llama lógica intuicionista, y es la lógica propia de una concepción antirrealista. Bueno, un principio lógico que también es muy, muy característico
y que marca muy determinadamente la diferencia entre una lógica que no es intuicionista y que es la lógica propia de la lógica de una concepción dualista, que se denomina además lógica clásica, porque es la lógica habitual, digamos, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes en el curso de álgebra, o sea, no sé en realidad si van a tener un curso de álgebra, pero si estudian lógica, van a estudiar lógica clásica. Ni siquiera les dicen que es la lógica clásica porque no hay ninguna alternativa, pero la lógica clásica, ¿no? Bueno, eh, una diferencia importante entre la lógica intuicionista y la lógica clásica también tiene que ver, junto con el principio de tercer excluso, que es especialmente notorio, es la eliminación de la doble negación. Ahora, ¿qué es lo que es esto? En principio, uno está súper acostumbrado a suponer que si tengo una proposición P cualquiera, la negación de la negación de P es equivalente a P. Cosa que resulta trivial, digamos así. Si yo digo hay una mesa en la habitación y tengo por otra parte la negación de una mesa en la habitación, o sea, es no hay una mesa en la habitación. La negación de no hay una mesa en la habitación es que hay una mesa en la habitación. O sea, si no es el caso que no hay una mesa en la habitación es porque hay una mesa en la habitación, ¿cierto? Bueno, ese principio, el principio se llama eliminación de la doble negación, porque como es equivalente no, no, P con P, entonces siempre que uno se encuentre con dos negaciones, una encima de la otra, esas dos negaciones se cancelan entre sí. Es como, en fin, uno tiene en la aritmética, qué sé yo, dos signos negativos juntos, digamos, ¿no? Se cancelan entre sí las dobles negaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa en lógica intuicionista? Es que eh, la doble negación de una proposición no implica la proposición. Sí vale la implicación contraria. O sea, si P, eso implica que no, no P. Pero lo que no vale es que no, no P implica P. En lógica clásica es una bimplicación. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos de las bimplicaciones? Que son implicaciones en los dos sentidos. Bueno, en lógica clásica, no, no P vale, es equivalente a P. Esto es, no, no P, sí, solo sí P. Si no, no P, entonces P. Y si P, entonces no, no P. En lógica intuicionista, en cambio, aunque es verdad que P implica no, 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 no P, no es el caso que vale la implicación en sentido inverso. La negación de la negación de P no implica P. Ahora, ¿por qué razón sucede esto? Es una cuestión que resulta de entrada como, en fin, misteriosa. Pero la idea es la siguiente. Cuando estamos pensando en la negación de una proposición, lo que estamos nosotros diciendo, acuérdense ustedes que aquí, por decirlo así, tenemos los mismos signos, tenemos las mismas expresiones, pero la interpretación que tenemos que hacer de esas expresiones es completamente distinta. Entonces, si yo tengo una proposición, por ejemplo, un realista está pensando, diciendo, bueno, las cosas que están siendo reportadas por esa proposición son el caso. Eso es lo que implica que la proposición sea verdadera. Cuando soy antirrealista, no. La proposición, lo que está, si es verdadera, lo que está anunciando es que tengo evidencia, o según el tipo, podría tener evidencia de que lo que enuncia la proposición es el caso. Y cuando se trata de la negación, es que tengo evidencia positiva de que la proposición es falsa. No es simplemente que no tengo evidencia acerca de la proposición. Tengo evidencia positiva. Entonces, tanto la verdad como la falsedad en una perspectiva antirrealista, acuérdense ustedes también, primera lección, hablamos de esto, de que verdad y falsedad son, en fin, correlativas y lo que vale para una vale para la otra. Bueno, si la verdad de una proposición es que tengo evidencia positiva de que lo que enuncia la proposición es el caso, la falsedad de una proposición, y para que la negación de una proposición sea verdadera tiene que ser falsa, la falsedad de una proposición consiste en que tengo evidencia positiva de que la proposición no está anunciando lo que es el caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que
cuando yo estoy diciendo que no P, yo estoy diciendo que tengo evidencia positiva de que eh, no hay evidencia positiva para P. ¿De o sea, decir no P no es decir que se da el estado de cosas que resulta la negación de P, que es P justamente, sino que estoy diciendo, mira, me consta positivamente que no hay un estado epistémico que me permita certificar que P. Ahora, ¿qué es lo que es eso? Bueno, es ignorar que P, ¿de acuerdo? O sea, no P no es una afirmación de P, sino que es afirmar, por decirlo así, que nunca podremos estar en la situación de poder refutar P, ¿de acuerdo? Y eso, naturalmente, no es lo mismo que verificar P. Yo podría estar perfectamente en la situación de saber que algo es de tal naturaleza que yo nunca podré refutarlo, porque nunca podré tener la evidencia suficiente para saber con certeza que no P, y eso no es suficiente para saber que P es verdadero. Sencillamente, mi estado epistémico podría ser no suficientemente bueno como para saber que no P es falso, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, supongamos que tengo la proposición: hay 5 alienígenas bailando en la galaxia XX. Vamos a ver que es una galaxia que se encuentra extremadamente lejos de nosotros, tan lejos que no hay ninguna señal causal que pueda llegar a nosotros a la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, es una galaxia, por decirlo así, trascendente a nuestras capacidades epistémicas, porque da lo mismo, podemos mandar todas las pruebas que mandamos, todos los cohetes y señales, nunca nos va a llegar ninguna señal de esa galaxia porque está demasiado lejos. ¿Okay? Bueno, entonces en la proposición hay 5 alienígenas bailando en esa galaxia XX. Es una proposición para la cual no tenemos ninguna evidencia. Pero así como no tenemos ninguna evidencia acerca de que esa proposición es verdadera, tampoco tenemos ninguna evidencia de que no hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de XX, ¿no? Y uno puede saber, en virtud de esas consideraciones que les he hecho, que nos consta de que no hay evidencia de que no hay 5 alienígenas bailando en la galaxia de XX, ¿de acuerdo? Porque sencillamente eh, cualquier tipo de evidencia empírica que pudiésemos llegar a tener acerca de lo que pasa en esa galaxia tendría que ser transmitida y llegarnos a nosotros a la velocidad de la luz, pero resulta de que si esa galaxia está tan lejos que ni siquiera nos puede llegar una señal a la velocidad de la luz, entonces quiere decir que no estamos en condiciones de saber si acaso hay o no 5 alienígenas bailando en esa galaxia. Por tanto, sabemos con certeza, de acuerdo a las leyes de la física, que no es el caso que, o sea, no tenemos evidencia de que, o mejor dicho, tenemos evidencia positiva de que no es el caso que eh, no podremos nosotros saber si hay que cinco, o sea, que podremos refutar que no hay 5 alienígenas bailando en esa galaxia, ¿no? Pero claro, ustedes se dan cuenta que el que estemos en esa posición epistémica no es equivalente a saber que hay 5 alienígenas bailando en esa galaxia. Sencillamente estamos en situación de ignorancia, si ustedes quieren, ignorancia irremediable respecto de esa proposición, ¿no? Lo cual no implica que tengamos un conocimiento positivo acerca de lo que sucede respecto de esa proposición. Entonces, bueno, esta es una característica entonces también de la llamada lógica intuicionista, que es la lógica que se aplica para una concepción antirrealista, de acuerdo a la cual no se puede eliminar la doble negación. O sea, ustedes pueden introducir dobles negaciones, eso sí, pero por eso sí, la doble negación y la proposición que es sin doble no son lógicamente equivalentes en lógica intuicionista, ¿no? Y por eso no son intercambiables entre sí, como sí sucede en lógica clásica. Si ustedes pueden ver, por esto que hemos estado explicando, que hay una serie de conexiones sistemáticas muy importantes entre el tipo de concepción metafísica que tengamos sobre un dominio, la concepción de verdad que tengamos acerca de las proposiciones que tratan sobre las entidades de ese dominio y la lógica que resulta válida para las proposiciones que están enunciando tales hechos, ¿no? De tal manera que, por decirlo así, no sería coherente que uno fuese realista, por ejemplo, sobre un dominio de entidades
y ocuparse de lógica intuicionista. Tiene que ocupar lógica clásica. Y al revés, no sería coherente que uno tenga una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades y esté ocupando lógica clásica. Tiene que ocupar lógica intuicionista, no lógica clásica. ¿Okay? Déjenme comentarles otra conexión sistemática que tiene mucha importancia acerca de concepciones realistas y antirrealistas. Cuando uno defiende una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades, uno está suponiendo que esas entidades existen, están constituidas ontológicamente en la medida en que esas entidades resulten accesibles para nuestros estados epistémicos. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque la realidad está constituida por esos estados epistémicos. Entonces, como les indicaba anteriormente, es sencillamente ininteligible que se den hechos o estados de cosas o situaciones que no sean accesibles para esos estados epistémicos, porque esos estados epistémicos son los que constituyen ese tipo de realidad. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso? Esto implica que cuando uno tiene una concepción antirrealista respecto a un dominio de entidades, vale un principio que se denomina el principio de cognoscibilidad, o algunos autores lo han llamado la restricción epistémica, o en fin, puede llamarse de otra manera. El principio de cognoscibilidad es la forma más habitual de denominarlo. ¿Y qué es lo que implica, qué es lo que indica este principio? Este principio indica que si tenemos un hecho enunciado por la proposición P en este dominio, para el cual vale el antirrealismo, entonces P debe ser cognoscible. Esto es, debe ser posible para nosotros o criaturas racionales como nosotros, llegar a conocer que P es el caso. Si uno tiene una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades, uno tiene que aceptar el principio de cognoscibilidad. O sea, las entidades de ese dominio, los hechos que involucran a esas entidades y las proposiciones que están enunciando los hechos sobre esas entidades tienen que poder ser de tal naturaleza que nosotros podemos llegar a saber si son verdaderas o falsas, y correlativamente esos hechos tienen que poder ser cognoscibles para nosotros. Nosotros debemos poder llegar a conocerlos, ¿no? Al revés, sería incoherente con una concepción antirrealista sobre un dominio de entidades cualquiera que uno supusiera que hay entidades en el dominio en cuestión que sin embargo no son cognoscibles para nosotros. O sea, esta conexión es tan importante que incluso algunos autores han llegado a... Es una exageración, yo creo que en fin, es una cosa derivativa, se sigue de esto que les estoy comentando, pero entonces ha habido algunos autores que han dicho, bueno, una concepción realista es una concepción que acepta que no vale el principio de cognoscibilidad. No es así, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si uno es antirrealista sobre un dominio de entidades, tiene que aceptar que todos los hechos acerca de ese dominio tienen que ser cognoscibles. Y repito la razón, ¿por qué sucede esto? Porque esos hechos, o sea, los objetos, las entidades de que se trata, los hechos acerca de lo bueno o malo, los hechos matemáticos, los hechos sobre objetos físicos, si es que uno es un fenomenalista, están constituidos por estados epistémicos, o sea, estados por los cuales uno llega a enterarse de algo. Entonces no puede ser que sucedan cosas de las cuales uno no puede llegar a enterarse, si esos hechos están constituidos por lo que uno puede llegar a enterarse. Bueno, por eso es que el antirrealismo entonces trae consigo esta consecuencia, que si uno es antirrealista tiene que aceptar el principio de cognoscibilidad. Es más, históricamente, una de las razones por las cuales muchos filósofos
a comienzos del siglo XX y por buena parte de los últimos 200 años se han visto inclinados a tener una posición antirrealista global, es que han pensado que esta es la mejor forma de contestar el desafío escéptico. Un escéptico o una posición filosófica escéptica es una posición que pone en cuestión, que pone en duda nuestras capacidades para conocer los hechos o para llegar a tener creencias justificadas acerca de los hechos. O sea, los hechos en general o hechos respecto de un dominio en particular. Los antirrealistas han muchas veces propuesto su posición como una manera de enfrentar el problema escéptico. Si el escéptico está proponiendo algún tipo de razones por las cuales nosotros estamos limitados para llegar a conocer ciertas cosas, el antirrealista puede ofrecer una solución bien rápida y bien fácil a ese problema. Decirle, mira, no es necesario que te inquietes por esta cuestión, porque realmente esas entidades que aparentemente exceden lo que nosotros podemos conocer o aquello a lo cual nosotros podemos, al respecto a lo cual podemos tener creencias justificadas, realmente no existe, no hay tal cosa. Todo lo que hay está limitado por aquello a lo cual pueden alcanzar nuestras capacidades de conocer y justificar. Y por tanto, no hay ningún problema escéptico. No hay algo ahí afuera, independiente de nosotros, respecto a lo cual nuestras capacidades resultan insuficientes. Nuestras capacidades resultan, por definición, suficientes para conocerlo, porque la realidad está constituida por esas capacidades cognitivas. Bien, esto es algo que vamos a volver a tratar más adelante, pero permítame explicarlo ahora, aunque sea adelantando materia, creo que va a ayudar a entender cosas que están en los capítulos de Scruton que ustedes tienen que leerse. ¿Cuáles son esos desafíos escépticos? ¿Y por qué razón esos problemas acerca del alcance de nuestro conocimiento resultan o resultaron en algún momento especialmente urgentes? ¿Por qué razón muchos filósofos pensaban que este era un problema serio y que por tanto resultaba atractivo adoptar una concepción antirrealista? Bueno, el tipo de argumentación ustedes lo pueden encontrar de manera muy paradigmática en la primera meditación metafísica de Descartes. Recuerden ustedes que esto está entre las lecturas obligatorias de la segunda unidad del curso. O sea, que van a tener que leerlo, pero en fin, es un texto súper clásico. Y el tipo de argumentación que presenta Descartes en la primera meditación metafísica es un tipo de argumentación bastante estándar y que ya era conocida desde la antigüedad clásica. No es una novedad que inventó Descartes en el siglo XVII y que nunca nadie se la había ocurrido, sino que, en fin, ustedes lo encuentran en muchos autores anteriores, incluso literarios, qué sé yo, Calderón de la Barca, La vida sueño y cosas así. Había unas escuelas filosóficas en la antigüedad que sostenían este tipo de cosas, como, en fin, los escépticos académicos o pirrónicos sostenían cosas así. Bueno, ¿qué tipo de argumentos son? Sí. Descartes lo que sostiene en la primera meditación metafísica es que nosotros tenemos que dudar, esto es, poner entre paréntesis, no aceptar como verdadero cualquier cosa para la cual no tengamos evidencia de tal naturaleza que no podamos estar equivocados al creer que las cosas son así. Y bueno, si uno asume que ese es el estándar que tenemos que satisfacer nosotros para llegar a creer racionalmente algo, tenemos que tener evidencia tal que no podríamos estar equivocados, dada esa evidencia de que las cosas son tal como la evidencia parece mostrarnos que son las cosas. Descartes muestra que nuestras creencias perceptivas no satisfacen ese criterio. O sea, todas las cosas que nosotros llegamos a saber en virtud de la percepción sensible. Si yo llego a tener la percepción sensible de que hay una mesa en la habitación, lo sé porque tengo una serie de percepciones visuales, por ejemplo, y por el tacto, y por el sonido, y por lo que sea, de ese objeto. Pero claro, dice Descartes, nosotros hemos tenido errores perceptivos en el pasado. Ha habido situaciones en donde nosotros hemos creído tener la percepción sensible de algo cuando en realidad no hay tal cosa. Si uno
coloca, por ejemplo, un palo, por ejemplo, en el agua, uno va a parecerle que el palo está quebrado, cuando en realidad no está quebrado. Si uno contempla en una carretera en un día de mucho calor, al fondo del horizonte, uno puede parecerle como si hubiese agua al final del horizonte de lo que uno está viendo. Qué sé yo, si uno está en el desierto y uno ve un espejismo, etcétera, que tiene que ver con fenómenos ópticos, entonces a uno le va a parecer como si hay agua en cierto lugar. Y en realidad no hay agua, es simplemente un error. Un objeto lejano de forma cuadrada puede parecernos redondo, o redondo puede parecernos cuadrado, etcétera. Los sentidos nos han engañado muchas veces. Entonces, dice Descartes, si es así, ¿cómo sabes tú que ahora que tú crees ver que hay una silla en la habitación, en realidad no hay una silla en la habitación, sino que se trata de una, en fin, sofisticada ilusión óptica que te hace creer, tener una imagen como si hubiese una silla en la habitación cuando en realidad no hay ninguna silla en la habitación? O ¿cómo podemos nosotros cerciorarnos con completa certeza de que no estamos ahora soñando? Dado que uno muchas veces ha soñado y ha tenido experiencias muy vívidas en el sueño, tan vívidas que uno queda sobresaltado diciendo, me persigue un monstruo, y en realidad, verdad que era un sueño. Pero en el momento que estaba en el sueño uno pensaba que había un monstruo que me estaba persiguiendo. Bueno, sí, si es así, entonces a lo mejor ahora nosotros estamos durmiendo y tenemos la percepción como si estuviéramos en fin, una situación normal y estuviésemos, en fin, considerando la hipótesis de que a lo mejor estamos durmiendo y en realidad estamos durmiendo. eh, y las percepciones que tenemos no son percepciones que nos entregan información verídica del mundo, sino que son simplemente ilusiones, ¿no? O si nosotros tuviésemos una alucinación de un objeto que nos aparece, un monstruo gelatinoso verde que nos persigue y en realidad no hay tal cosa. Eh, o sea, Descartes extrema estas hipótesis diciendo, bueno, por último, podría haber una, una entidad extremadamente poderosa y maligna, un genio maligno, que se divierte engañándonos y tratando de hacernos pensar que las cosas son de la manera en que creemos que son, que hay un mundo público, que estamos afectados por una epidemia, por una pandemia del coronavirus y que, qué sé yo, y que hay cuarentenas y bla, 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 cuando en realidad no pasa nada de eso, es todo un invento y no hay otras personas, no hay otros sujetos como yo. No tengo un curso de verdad y certeza, no estoy en el college, no existe el college, no existen mis compañeros, son todas ilusiones generadas por un genio maligno. En versiones más contemporáneas, pueden decir, bueno, supongamos que un grupo de científicos muy malos y perversos la noche anterior decidió hacer un experimento con nosotros. Llegaron mientras dormíamos profundamente, nos sedaron, nos llevaron a en fin, una instalación secreta donde hacer esos experimentos y en esa instalación sacaron el cerebro de nuestra cabeza, nuestro cuerpo lo botaron afuera para que sea comido por los perros y los pájaros y nuestro cerebro fue puesto en una tina con nutrientes donde las neuronas se mantienen vivas porque reciben todos los nutrientes que necesitan de esta tina donde se encuentran, así que las células están recibiendo nutrientes y siguen haciendo sinapsis entre ellas. Y claro, todos los nervios eferentes y aferentes que vienen de nuestro cerebro, nuestro encéfalo, son conectados ahora a una supercomputadora que comienza a generar señales en nuestro cerebro como si estuviésemos teniendo una experiencia consciente. Entonces, claro, los científicos se burlan de nosotros mirando por las pantallas diciendo ahora estamos generando en esas pobres criaturas imágenes como si estuvieran sufriendo por un coronavirus. Mira cómo sufren los pobres. Están todos asustados. Y es todo mentira. Bueno, qué sé, ¿no? O sea que es toda una ilusión generada por los científicos, por la supercomputadora que genera señales electroquímicas que son las mismas que tendríamos si estuviésemos teniendo una experiencia consciente. En fin, hay muchas otras hipótesis de este estilo, ¿no? Tipo Matrix, así somos todos. En fin, estamos con una supercomputadora que nos tiene como pilas eléctricas generando, etcétera, que haciéndonos creer que vivimos en un mundo común y no tenemos ningún mundo común. Eh,
etcétera, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas hipótesis, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos la misma evidencia perceptiva y de distinto tipo que tenemos en este momento, pero esa evidencia parece ser concordante o no es incoherente con que estemos radicalmente engañados acerca del mundo. Eh, y si es así, entonces realmente nosotros no tenemos, según los estándares cartesianos, evidencia suficiente de que existen mesas y sillas, de que existe el curso de verdad y certeza, de que existe el college, de que existe, no sé, digamos, ¿no? Existo yo y sus compañeros y su papá y su mamá y que hay una, en fin. Todo ese tipo de cosas son cosas que quedan automáticamente canceladas y son cosas respecto a las cuales tenemos que suspender el juicio porque no tenemos evidencia del tipo que Descartes está exigiendo, que es evidencia para la cual no hay ningún motivo de duda. Entonces, este argumento fue planteado, o sea, es muy antiguo, como antes decía, pero cuando fue planteado por Descartes a mediados del siglo XVII, tuvo un impacto filosófico grande. Si muchos filósofos después asumían ese punto de partida de Descartes y decir, bueno, si nosotros vamos a hacer filosofía en serio, nosotros antes de hacer nada tenemos que despejar esta duda, tenemos que ser capaces de contestar al escéptico y justificar al escéptico, aunque nadie sea realmente escéptico, pero algo así como si apareciese un escéptico, tendríamos que ser capaces de justificarle a él que realmente existe el mundo que nosotros decimos que existe. Y hay mesas y sillas y todo lo demás. Eh, entonces, eh, cuando se han propuesto concepciones antirrealistas globales, o sea, acerca de todo lo que hay, especialmente a comienzos del siglo XIX en adelante, mucha de la motivación que ha existido para esas posiciones ha sido tratar de contestar este tipo de argumentos. O sea, si un filósofo escéptico, un filósofo me dice, mira, en realidad no sabemos si hay objetos físicos, no sabemos si hay mesas y sillas ni personas. Lo único que nos consta fehacientemente es que existen mentes, o sea, sujetos que son conscientes de sí mismos y que esos sujetos tienen estados mentales, de que le parecen que las cosas son de cierta manera. Claro, porque aunque a mí no me conste, no tenga yo evidencia suficiente, según esos estándares cartesianos, de que hay una mesa en la habitación, a mí por lo menos sí me consta que, bueno, que yo existo, porque si yo dudo que hay una silla en la habitación es porque yo existo, de otra manera no podría dudar que hay una silla en la habitación, y además me consta de que tengo la apariencia observacional como si hubiese una silla en la habitación. Lo que pasa es que no sé si esa apariencia, esa imagen o representación interna que tengo, ha sido producida realmente por una silla, o ha sido producida por un genio maligno, o una supercomputadora, o es simplemente producto de una casualidad que me hace, que genera esa apariencia en mí. Entonces, claro, la manera en que el antirrealista contesta ese problema, la manera en que el antirrealista enfrenta el desafío escéptico, es decir, mira, en realidad no tienes que estar preocupado del desafío escéptico. No tienes que estar tú inquieto porque no puedes probarle al escéptico de que hay mesas y sillas. Lo que sucede es que todo aquello en que consiste en las mesas y las sillas es en una colección, un conjunto de percepciones sensibles. O sea, no es que esté la silla es algo que nosotros percibimos de distintos aspectos y produce... No, no, nosotros tenemos cierto estado epistémico y nosotros los unificamos y le ponemos un rótulo como la silla. Y la silla no es más que ese conjunto de estados epistémicos. Ahora, si es así, entonces, claro, no hay ningún problema de que yo en realidad a lo mejor no conozco la silla y no hay sillas a pesar de todo lo que la evidencia que yo poseo, porque la silla, por definición, de su naturaleza intrínseca, es ser nada más que esa colección de evidencia empírica o de la que sea, ¿no? O sea, trasladan esto ustedes para el caso que sea, ¿no? Si se trata de hechos morales, bueno, la validad de los hechos morales tiene que ver con esas reacciones emocionales. Entonces, por definición, no puede ser que una cultura completa esté equivocada en sus valoraciones éticas, porque las valoraciones éticas, por definición, son lo que la cultura dice que son. Punto. No hay nada más que hacer al respecto. O si se trata de hechos matemáticos, también la idea sería,
bueno, a lo mejor, no sé, digamos, no hemos cometido errores en nuestras prácticas de prueba y en realidad no sabemos si estos hechos matemáticos tal como creemos que son, o tenemos la intuición de que estas cosas son así y en realidad podríamos estar equivocados. La respuesta es no, porque los hechos matemáticos son lo que esas prácticas de prueba, de efectuar pruebas y esas construcciones mentales generan. No hay ninguna cosa que exceda esas construcciones mentales y por referencia a las cuales o por contraste con las cuales nosotros podamos decir que tenemos creencias equivocadas, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno adopta una posición antirrealista, queda excluido automáticamente el escepticismo. Entonces es una especie de disolvente universal de posiciones escépticas. No cabe ningún tipo de duda acerca de si nuestras capacidades serán suficientes para determinar ciertos hechos o no. Por definición, si tenemos una concepción antirrealista, nuestras capacidades son suficientes para llegar a conocer los hechos de qué se trate, porque los hechos están constituidos por esas capacidades. No pueden excederlas, por tanto. Están restringidas, constituidas por ellas. No puede haber cosas que excedan esas capacidades epistemológicas de llegar a saber algo que tenemos nosotros. Bien, entonces, este es un principio importante y es, como les decía, un requerimiento necesario de una posición antirrealista. Ahora, ¿qué pasa con una posición realista? Bueno, la posición realista no tiene por qué aceptar al principio, tampoco tiene que necesariamente, no es una verdad conceptual, no se ha inscrito en la noción de una posición realista que tenga que rechazar el principio de cognoscibilidad. Ahora, claro, en principio lo más razonable es que no valga. Si la realidad es independiente de nuestras capacidades epistémicas, ¿por qué tendría que suceder que la realidad justo está ajustada al alcance de lo que nosotros podemos llegar a conocer? Sí, parece raro. Ahora, ha habido gente que ha sostenido cosas así. Por ejemplo, en matemática, en filosofía de las matemáticas, este famoso matemático Kurt Gödel sostenía que de alguna manera nuestra capacidad epistémica pueden llegar a saber todos los problemas matemáticos si nos esforzamos lo suficiente en cada uno de ellos, eventualmente podemos llegar finalmente a resolver cada uno de los problemas matemáticos que nos pongamos. Claro, pero en fin, eso es como una suerte de optimismo, digamos, sí, nosotros podemos y vamos a alcanzar. Pero claro, ¿qué evidencia tenemos nosotros para pensar que toda la realidad, no importa su complejidad, eh, eh, no importa su complejidad, eh, eh, tenga que adecuarse al alcance de nuestras capacidades de conocimiento? Bueno, realmente no es razonable suponer eso. O sea, más bien lo razonable es pensar más bien lo otro, que es más probable suponer que si la realidad es independiente de nosotros, va a haber aspectos de la realidad que van a ser tan lejanos, tan abstrusos, tan complejos, que nuestras capacidades epistémicas sencillamente no van a ser capaces de resolver esas cosas. No importa que sea un ángel o que sea un alienígena, tiene que ver con nuestra finitud simplemente. Ahora, otra cosa distinta es Dios, por supuesto, Dios siendo omnisciente, por definición no puede haber hechos o estados de cosas que sean trascendentes a su conocimiento, pero claro, es un entendimiento infinito y que es una cosa completamente distinta. Cuando pensamos en una criatura, esto, aunque sea un ángel, ¿no? Es una criatura finita, tiene un entendimiento finito, y eso implica que también sus capacidades cognitivas son limitadas, y vale lo mismo que vale para nosotros. O si tenemos un alienígena, a lo mejor el tipo super cabezón, ¿no? Un alienígena con las cabezas así como gigantes, así como una capacidad de procesamiento de información enorme. Bueno, son entendimientos finitos y va a valer lo mismo que vale respecto de nosotros. Eh, ok, bueno, más o menos estamos en los temas que me interesaba explicarles hoy día. No nos queda mucho más tiempo. Vamos a volver en la lección anterior nuevamente sobre esta distinción. Van a terminar al final soñando con esta distinción, eh, entre concepciones realistas o antirrealistas. Y vamos a volver sobre las consecuencias que tienen para el significado esta distinción. Cosa que traté yo hace un par de lecciones atrás.
Pero vamos a insistir sobre eso para que les vuelva a quedar claro. ¿Por qué razón cuando tenemos esta distinción entre concepciones dualistas o antidualistas no solamente tiene que ver con la concepción de verdad que tengamos, no solamente tiene que ver con la concepción ontológica que tengamos, no solamente tiene que ver con las leyes lógicas, sino que también tiene que ver con qué comprensión tenemos que tener del significado de los términos que estamos empleando? Porque, ¿cuál es el punto aquí? Que si tengo un filósofo realista y un antirrealista, pueden estar usando las mismas palabras en sus bocas y están entendiendo, o sea, la manera en que interpretan esas mismas palabras es completamente distinta. Puedo tener dos filósofos, uno de ellos le dice, a ver, pero, repito, ¿no estás de acuerdo tú conmigo con que es verdad que hay sillas? Y el filósofo antirrealista, que va a ser Luchito, que está acá, hola, soy Luchito. Si Luchito puede estar también y decirle, por supuesto, hay sillas. Lo que entiende el realista por hay sillas no tiene nada que ver con lo que entiende Luchito por hay sillas. Pepito entiende este enunciado como teniendo condiciones de verdad realista. Luchito entiende en cambio por este enunciado algo que tiene condiciones de verificación antirrealista. Y no es lo mismo, aunque digan las mismas palabras. Y aunque en ese caso estén completamente de acuerdo. Uno le dice, ay sí, ¿ya estás de acuerdo conmigo? Por supuesto. No están realmente de acuerdo. Bien, vamos a quedar aquí entonces y seguiremos entonces la próxima semana. Les recuerdo que mañana a las 7 de la tarde vamos a hacer entonces nuestra primera conferencia. Yo voy a estar online desde las 6:40 para que tengamos tiempo de ajustarlo y debería ser de 1 hora la sesión. Voy a hacerla por Zoom, no voy a hacerla por Big Blue Button porque el Zoom, por lo que entiendo, es más confiable. Así que estaremos en contacto, amigos. Adiós.